Em, bueno, es que yo estudié cine y televisión en la Universidad Nacional, digamos que ese es como mi trasfondo. Digamos que también de pequeña, pues bueno, ya cosía, tuve como acercamientos al coser y esas cosas. Em, digamos que a mí no me llamaba tanto la atención dirigir. Eh, el énfasis de mi carrera, digamos que en la nacional uno puede tomar uno de tres énfasis, o bueno, cuando yo me gradué eran así, guión, documental o una cosa que se llamaba como nuevas tecnologías o una vaina así. Y entonces, pues yo no quería ser guionista, el documental me llamaba poderosamente la atención y entonces, digamos que cuando uno observa, eh, todas las personas nos vestimos porque eso es algo como que la sociedad dicta, ¿no? Que es lo correcto de hacer. Pero las personas expresamos cosas mientras nos vestimos, ¿no? O que pertenecemos a determinados grupos sociales, o que tenemos cierta edad, o muchas cosas. Entonces, cuando uno hace etnografías, eh, pues como que la observación me pareció bien interesante. Y digamos que fue una mezcla de muchas cosas y también como, vamos a decir, el azar, porque yo empecé a trabajar en tesis de como gente que se iba a graduar. Una compañera mía del semestre era novia de un chico y entonces de un chico de unos semestres más arriba. Entonces, pues empezamos a tener como experiencia en tesis y yo era script. Pero también pasó que dentro del mismo semestre se empezaron a hacer cortos y pues se asignaban oficios dentro de los cortos y yo tengo mucha habilidad cosiendo. O sea, de verdad que sí, patrono y coso. Y entonces, pues los cortos universitarios nunca tienen plata. Entonces empecé haciendo como cosas en cortos y como que me fue como encontrando el camino. Eh, me fue a hacer una película que se llama Los viajes del viento, eh, en el que yo hice la producción de arte de esa película, siendo estudiante, ¿no? Creo que en quinto semestre. Bueno, sí, una cosa así ridícula. Estaba súper chiquita. Eh, y después de eso, bueno, la diseñadora de vestuario ahí era una diseñadora de vestuario colombiana que se llama Camila Olarte y me pareció como fantástico, ¿no? Como increíble. Entonces dije como, bueno, vamos a mover todas nuestras fichas hacia ese lado y ya, la vida me fue como encontrando el camino. El primer proyecto que yo hice como diseñadora de vestuario fue una tesis de un amigo que se llama Iván Gaona y Diana Pérez, que se llama El pájaro negro, puede ser. Era un corto. Luego, bueno, trabajé en la Comisión Fílmica Colombiana. Eh, Luego, ¿qué hice? Luego trabajé asistiendo, hice eh, una película que se llama Sin Palabras, de una directora que se llama Ana Osorio, creo, y un chico que se llama, creo que Diego Bustamante. La verdad hice asistencia, pero eso, o sea, digamos, hay cosas que además yo no incluyo en mi MDB porque siento que no, que tengo otras búsquedas. Y hay cosas en las que definitivamente no meto en mi MDB. Luego hice García, luego hice un rato televisión, trabajé en el Capo 3. Esos son cosas que no tengo en o sea, que si ustedes revisan mi IMDb, pues no están ni mi hoja de vida, porque mi hoja de vida tiene como unos select, ¿no? Como select, porque a los gringos les gusta mucho como las hojas de vida de una sola página y digamos que mi hoja de vida está con mis trabajos más representativos. Eh, Sí, digamos que pues sí, empecé a hacer muchas asistencias en un momento en el que
bueno, asistencias y, no sé, trabajé en la Ronca de Oro, ¿qué más hice? Em, Televisión, como, pero eso, nada de eso está en mi hoja de vida, ya no me acuerdo qué hice. El caso es que em, hice unas asistencias, luego Angélica Perea, digamos que yo con Angélica Perea tenía una relación como de amistad desde que hicimos los viajes del viento. Y bueno, además, claro, mis búsquedas documentales me han llevado a búsquedas como sobre etnias en Colombia. Y Angélica pensó que yo podía hacer el abrazo de la serpiente. Ah, no, yo hice una película que se llama Mateo. Eso sí está en mi IMDb. Que esa fue la primera película que yo diseñé como, en serio, o sea, que es como una película colombiana. Y después de eso hice el abrazo, eh, que fue así como, bueno, una búsqueda impresionante. Con Angélica duramos como 6 meses. Angélica, yo y un chico que se llama Lirio, que era como el pasante de arte. Me acuerdo que paralelo a eso yo estaba haciendo una serie que se llama Josefina en la cocina, que yo diseñaba el vestuario, pero adicionalmente hacía vestuario en set y eran llamados de 4 de la mañana. Entonces yo iba a mi llamado de 4 de la mañana, salíamos como a las 5 o 6. Yo llegaba por a las 7 8 de la noche a la casa de Angélica Perea y entregábamos investigación y duramos como 6 meses haciendo esa locura, trabajando en el abrazo de la serpiente. Eh, y después de eso, pues no sé, es como que la vida ahí se ha ido encontrando. Eh, Creo que sí hay una falencia muy grande en la academia, muy, muy grande, sobre los oficios. Creo que es muy importante que las personas se eduquen conceptualmente, no solo sobre el quehacer de los oficios, porque digamos que uno aprende a hacer cosas y bueno, eso es como de lo importante de básicamente que esto sea un oficio, pero sí me parece eh, indispensable que las personas conozcan. Eh, Porque, digamos, las escuelas en Colombia educan a las personas para ser o directores o productores. Y digamos que la parte técnica es sonidistas, directores de fotografía, pero digamos, no hay una escuela que eduque directores de fotografía o eduque sonidistas. Eh, ¿Cómo se conforma un equipo de vestuario? Depende, porque los proyectos todos tienen su propio como naturaleza, ¿no? Entonces, si es un proyecto que es, no sé, un interior y son 3 personajes y toda la película es un interior y 3 personajes, entonces pues es un equipo de vestuario pequeño, que sería diseñador de vestuario, vestuarista en set y un runner podría ser, o un comprador de, digamos, si es película. Em, pero ese es mi caso particular. Digamos, no todas las diseñadoras de vestuario trabajan igual, porque yo, por ejemplo, estoy mucho en el set cuando hago películas. Entonces, o en la base o en el set, y hay un asistente de vestuario que está siempre en el set. Siempre hay una persona de cada departamento en el set. Eso es como lo indispensable. Em, pues que lleve continuidades, que esté pendiente como de las entradas y las salidas de los actores. Eh, Sí, es muy relativo porque yo normalmente cuando voy a rodar ya tengo por ahí el 95% del vestuario de una película hecho antes de lanzarme al rodaje. Justo porque, bueno, las películas colombianas tienen una particularidad y es que tienen presupuestos pequeños. Entonces, como eso pasa, pues uno ejecuta todo el presupuesto y lo que queda es como eh, acabo de olvidar cómo se llama eso, como los imprevistos. Entonces, ese 5% son
que quiere una camiseta blanca, pero normalmente pues todo el diseño se ha hablado previamente y pues han habido pruebas de actores y un montón de cosas como previas. Bueno, digamos que todas las producciones tienen un camino diferente. Eh, Parten de un guión, pero digamos, hay producciones que necesitan más investigación académica. Digamos que mi fuerte es la investigación académica, como porque la creatividad es muy válida en unos puntos, pero hay veces necesita estar anclada en la verdad, ¿no? O sea, si ustedes van a poner ropa de 1492, no pueden poner prendas contemporáneas porque las geometrías de la ropa son diferentes. Entonces, tiene que haber una investigación histórica que acomode a cada personaje como en un entorno. Entonces, normalmente lo que pasa es que uno agarra el guión y desglosa y empieza pues, a encontrar los macros de investigación. Entonces, es como, no sé, vamos a hacer una película del Holocausto del Palacio de Justicia. Entonces, eh, eso es obligatoriamente Bogotá, 1987, 85. Entonces, ustedes empiezan, no sé, si está enmarcada en específicamente el Holocausto, entonces es uniformes de policía, uniformes de militares, eh, cómo se veían las víctimas, etcétera. Entonces, como uno va haciendo macros de investigación y luego hace micros. Entonces es como, no sé, fotografías familiares, mujeres de clase media. Entonces, digamos que mis procesos van por esos caminos y luego cuando ya tengo como una colección de fotos, el proyecto que estoy haciendo actualmente debo tener unos 250 gigas de imágenes. Em, entonces, uno depura esa información y hace una propuesta. Yo lo que primero hago son unos mood boards para entender si el director y yo estamos como en el mismo espacio mental, porque muchas veces a los directores lo que les pasa es que no pueden imaginarse los espacios ni las personas. Entonces necesitan como que uno les muestre fotografía. Entonces, digamos, hago esos mood boards y pido una primera reunión con el director o con el diseñador de producción, dependiendo como de qué es lo que esté pasando. O sea, porque normalmente yo tengo relaciones muy cercanas con los directores, eh, porque a veces siento que la mediación de un tercero me quita información. Entonces, vemos el mood board y empezamos a ver como las primeras intenciones de cada personaje y vemos las intenciones y luego de ese mood board, a veces, a mí en el 90% de las veces los directores les parece bien cómo vamos en el camino de los personajes que yo pienso. Entonces, pero si no fuera en ese caso, pues uno tendría que, o en mi caso, repetir el mood board o repetir el mood board de cada personaje que me batearon. Y luego de eso, hago una propuesta de paleta de color, personaje a personaje. Los personajes tienen líneas dramáticas, entonces uno tiene que entender, porque hay veces la gente dice, ah, no, el protagonista de esa película es tal, y a veces no es, porque hay veces hay una persona que uno siente que es más importante para la historia. Y, o sea, uno no lo va a discutir eso con los directores. Uno va a meter la información a sus personajes pensando en como cuáles son los caminos, ¿no? Entonces, digamos, en Pájaros de Verano.
eso era una coral, ¿no? Entonces, yo sentía que, pues, o sea, mucha gente decía, no, es que la protagonista es Úrsula. Y yo pensaba como, bueno, es una coral, o sea, son varios protagonistas. Entonces, eh, realmente el protagonista no es ninguno de ellos, sino su cultura, ¿no? Porque finalmente su cultura es la que los mueve a determinadas cosas, que es lo que nos pasa a muchos humanos. O sea, nuestra aproximación al mundo depende de cómo nos hemos criado, de muchas cosas. Entonces, encontrando yo mi personaje principal, digamos, mi protagonista, puedo hacer narrativamente más interesante el producto. Entonces, bueno, encuentro como los caminos, hago paletas de color, hay, hay películas en las que diseño las telas, hay películas en las que no. Digamos, en la serie que estoy haciendo ahorita, estoy haciendo desarrollos textiles. Los desarrollos textiles significan procesos en textiles no habituales, decorados, eh, estampación, pero estampación manual, estampación con plancha, eh, sí, como otros procesos. Eh, sí, como que cada película encuentra su propio camino porque, o sea, no hay como una fórmula para hacer eh, películas exitosas o, ¿no? Como de cómo lograr hacer tu diseño de vestuario en 3 pasos. Porque también es muy importante entender que cada persona se aproxima creativamente a las cosas en general de acuerdo a cómo su estructura mental está hecha. O sea, seguramente Mariana o Gabriela no piensan exactamente igual y no se aproximan a las cosas exactamente igual porque es lo natural. O sea, no, ¿cómo explicarlo? No es obligatorio que las dos piensen igual porque se han creado en contextos diferentes, salieron, no sé, de lugares de la ciudad diferentes, eh, como muchas cosas las han atravesado. Em, sí, básicamente. Entonces, como que ese proceso conceptual, como que se va generando, también es muy importante como las conversaciones con los actores, porque pues finalmente el usuario final del vestuario es el actor, ¿no? Entonces, mm, digamos que uno va generando, bueno, después de la paleta, la propuesta, que el director dice, sí, por ahí vamos. Normalmente a uno en esa altura de la situación le han entregado el casting. Entonces, uno habla con los actores y les dice como, mira, yo me imagino que tu personaje va por aquí, tal, por aquí, el color tal, es tal. Y entonces, hay veces los actores le dicen a uno como, no, yo me lo imaginaba más de tal forma, con gafas, más azul, yo lo sentía más gris. eh, digamos, cuando yo hice Memoria con Tilda Swinton, tenía muchos, como de muchos tonalidades de color, elementos, porque a Pichapón le parecía muy interesante como tener todas las opciones, ¿no? Como él no quería quedarse con la duda de cómo se le veía a ella ningún color, a pesar de que ya habíamos hecho una prueba de vestuario, tal. Eh, como, bueno, hay películas en las que yo hago como pruebas de vestuario sobre modelos. Entonces, hay películas en las que no es necesario, pero hay unas en las que tomo fotos sobre cuerpos, o sea, sobre un cuerpo muy aproximado al del actor o la actriz, o sobre maniquís, y los pongo como en conjunto, también para que el director y el diseñador, diseñadora de producción entienda como la paleta de color en conjunto. Eh, sí, digamos que los procesos son muy variados porque, digamos, las series tienen unos tiempos de producción mucho más cortos. Bueno, algunas series.
Entonces uno no puede hacer como todo este trabajo de líneas dramáticas. Pero entonces, no sé, hablando con Tilda, Tilda decía como, sí, a mí me parece que el azul, y entonces, claro, si ustedes ven Memoria, Tilda tiene mucho azul y mucho beige, eh, porque los colores la limpian, limpian el ambiente en general, sí. Entonces, sí, no, no hay como un proceso, como una metodología exacta que yo te diga, haces A y luego B y luego C, ¿no? Es como las películas son como animales vivos. Digamos que eso depende mucho de muchas cosas, porque hay días que tienen extras, entonces hay que vestir los extras. Pero digamos, si, no sé, en memoria todos los extras eran contemporáneos, entonces yo solo los corregía, corregía paletas de color, entonces que no saturaran en rojo o en amarillo, ¿no? Como en pájaros muchas veces toca cambiar como a 250.000 personas, ¿no? Siempre el cast de pájaros era muy grande, habían de 6 a 12 personas en el set la mayoría de los días. Entonces, nos organizábamos mucho. Digamos que hay una preproducción grande para que esté como todo el vestuario en el set, pero hay una preproducción que se hace como día a día, que es una preparación de, según el plan de rodaje, de qué se necesita. Y bueno, eso es, no es relativo porque normalmente uno tiene que ir como una semana, 2 semanas in advance, viendo qué es lo que está pasando. Normalmente eh, hay cosas que tienen que lavarse, entonces las cosas que tienen que lavarse tienen que estar previamente lavadas. Como que el plan de rodaje le marca a uno como esos ritmos de vida. Eh, Sí, no, no, pues, o sea, son días muy ocupados, eso sí seguro. O sea, son días en los que uno dice como, uy, ¿yo por qué decidí que iba a hacer este trabajo? Pero en el normal de la vida son muy ocupados y pues, no sé, va uno siempre al set, yo siempre entrego los personajes, a pesar de que los directores siempre me hayan ya aprobado como las líneas dramáticas de los personajes. Voy, hablo con los directores, también siento un poquito cómo está el set, como porque muchas veces hay que ensuciarlos más o hay que eh, ordenarlos más. De pronto yo pienso que un color funciona y no cuando está en el set no funciona, ¿no? Lo mismo exactamente, como no hay una fórmula exacta. Entonces, por ejemplo, yo conozco diseñadores de vestuario que no van al set, que no les parece importante. Eh, pero pues cada quien se aproxima una vez más a su oficio y, o sea, y gente como internacionalmente activa, ¿no? Como que uno dice, bueno, pues cada quien sí se aproxima a su oficio de la forma en la que considera que es correcto.